Bueno, ustedes saben que le cambiamos la tónica al mateando. Vamos a tener hoy una hermosa entrevista. Pero siempre yo hablo en último momento para tener las noticias de último momento, porque el mateando lo grabamos con más tiempo por el invitado. Entonces hoy, que es el día del mateando, por eso me van a ver con otra ropa, otro color, en la misma cocina, eso sí. Y hay 3 o 4 cosas que nos preocupan a las madres. El asesinato de Julieta, esa chica que luchaba justamente contra lo que ella después le pasó y que venía en bicicleta de trabajar a las 12 de la noche. Era una gran trabajadora, le hablaba la mamá por teléfono, le decía, prepárame la comida que ya estoy llegando. Y no llegó nunca. Y un periodista de los medios que tiene Clarín, se le ocurrió decir que algo habrá hecho. La verdad que me da vergüenza que se les llamen periodistas a estos fachos nazis que no sé qué decirles, que ni siquiera respetan la muerte de una preciosa jovencita trabajadora que lo único que hacía era darle un bien al país, no como ellos que son una roñada. Pobre madre, pobre familia, pobre ella, 18 añitos. ¿Cuándo se va a terminar con los feminicidios? Yo no sé qué habrá que hacer. Porque este tipo ni siquiera la había amenazado, porque había sido noviecito de ella de 18 años. Parece que intervino otra persona, porque para hacerse el pozo y enterrarla y poner cal viva, todo con una premeditación muy salvaje. Es muy terrible, muy triste, muy angustiante, y no sé qué decir, pero tengo bronca también por eso. Porque ¿qué quiere que? Hay algunos que se pueden prevenir, pero esto así, que es como que te agarre un tren, no sé. Está muy grave. La otra cosa que me preocupa, que no se comenta en ningún lugar, es que se formó el Partido Evangelista. Para apoyar a Macri, así de claro lo dijeron, 9 millones de personas tienen en todo el país, en las distintas provincias. Se llama UNO. ¿Se acuerda de Bolsonaro? Que ganó con el Partido Evangelista. Que ganó no, que la echó a Dilma y se puso él. Se preparan, si no ganan, ya están preparados. Para apoyar el partido de Macri, 9 millones de personas. Así que tremendo. Hay que estar muy alerta. Tenemos que ser muchos, estar fuertes y estar firmes. Y la otra cosa es que Estados Unidos dice que nos quiere dar una mano a los países. No. Que no nos dé ninguna mano, que nos saque la mano de encima, que nos deje tranquilos, que nosotros nos valemos solos. No precisamos de Estados Unidos nada, que se queden tranquilos en su país y nosotros en el nuestro. Y sí tengo una buena noticia, que el vicecanciller dijo que no van a admitir o no van a admitir, no van a ver como dijo, quiero leerlo porque no quiero decir una macana, no van a aceptar ningún tipo de fraude ni como quieren hacer con Evo y con Correa, que quieren que las elecciones sean como en todos los países, libres y soberanas. Me pareció que el vicecanciller es un genio, yo lo conozco, sé que es muy buena persona y que fue firme en lo que dijo, se ve que ha hablado con el señor presidente y es cierto, tenemos que defender las elecciones libres y soberanas porque ahora a Evo Morales no lo quieren dejar que intervenga su partido, porque claro, van a ganar. Entonces hay que luchar y pelear para acompañar, para que Evo y Correa puedan volver a su patria, aunque no que no estén gobernando, pero que puedan disfrutar del triunfo. Porque es un triunfo, después de todo lo que dijeron de Evo, después de todo lo que le pegaron a Evo, que el MAS esté ganando tan lejos como está ganando. Así que esas son las cosas que quería hablarles, quería decirles. Son cortitas, son pocas, pero son las que me preocupan hoy. Y también les quiero presentar a la persona que voy a entrevistar. Es la querida Liliana Herrero. Espero que lo disfruten como lo disfruté yo,
con esta mujer tan increíble, tan entregada y tan sabia. Hasta el lunes que viene. Bueno, hemos cambiado mateando, ¿qué les parece? Me gusta cambiar, yo es bueno porque uno se siente más joven. Entonces, en vez de hacer como siempre, que les cuento la historia de las madres, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy inauguramos entrevistas. Personalidades que tienen que ver con la cultura, con la canción, con el teatro o con la política. ¿Y con quién vamos a inaugurar? Con una mujer que es una diosa en la canción y en todo lo que hace, Liliana Herrero. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Eve? Muchas gracias por esta invitación tan linda. Tendría que tener un mate acá yo para hacer honor al título del programa. Vos sabés que tenemos muchísimos, mucha audiencia y mucha gente que lo ve en otros países y también uno lo sorprende. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba cantar? Bueno, canté siempre. Siempre me gustó la música, siempre, desde muy chiquita. Mi papá era un hombre, una persona que escuchaba música todo el tiempo y entonces nos enseñó de chicos a escuchar y respetar la música. Porque la música, Eve, es un juego, pero es un juego responsable, con una memoria musical y poética que tienen todos los pueblos. Todos los pueblos. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo, pero creo que el puntapié inicial me lo dio ese amante de la música que era mi papá, en una ciudad muy pequeña donde yo nací, que se llama Villaguay, en Entre Ríos, cerca del río Uruguay, del hermoso río Uruguay, y bueno, ahí empecé a tener, ¿cómo te podría decir?, una enorme sensibilidad por la música. Un día había ido yo te voy a contar una historia muy graciosa, muy graciosa. Había ido, ella era gurisa, ¿no? Era chiquita. Y entonces fui a la escuela primaria, iba en bicicleta desde mi casa. Y cuando volvía de la escuela, escuché una manifestación. Yo no sé, tendría 9, 10 años, una cosa así, o tal vez menos. Y entonces me di vuelta para ver qué era, y efectivamente una manifestación de hombres y mujeres peronistas. Y después me enteré yo de eso, ¿no? Bueno, por la distracción de darme vuelta, me caí con la bicicleta, me golpeé la cabeza y, y quedé media boleada. Entonces, cuando me desperté, lo tenía, porque me caí enfrente de la iglesia de mi pueblo, y lo tenía el cura, y yo pensé, dije, me morí. ¡Qué susto! Yo me morí. Bueno, entonces ahí me di cuenta que ahí no sabías que los curas nunca van al cielo. No habías aprendido eso. No había aprendido. Después sí, con los años lo aprendí. Bueno, y entonces me llevaron al sanatorio, mi papá era bioquímico, me llevaron ahí y no tenía nada, me revisaron, estaba perfecto, un golpe en la cabeza. Y era el día de mi cumpleaños. Y entonces, cuando llego a mi casa con mi papá, me abre la puerta y me dice, bueno, acá tenés el regalo de cumpleaños. ¿Y sabés qué regalo era? Un piano. Un piano. ¡Mamma mía! Un piano de verdad, un piano vertical, hermoso. Y entonces siempre digo que durante años pensé que efectivamente me había muerto y que el cielo era un conjunto de notas negras y blancas del piano. Un piano alemán precioso. ¿Cuándo te diste cuenta que con las letras, con el canto, se podía hacer también mucha política?
En los 60, en los años 60. Cuando empecé a cantar, yo me había ido de mi pueblo, de Villaguay, a fines de los 60, y me había ido a Rosario, porque nosotros, mis hermanos y yo, nos íbamos a estudiar a la universidad, y no, porque en Entre Ríos no había universidad todavía. Ahora sí existe la Universidad Nacional de Entre Ríos hace ya bastante. Pero bueno, lo cierto es que cuando nos fuimos yendo cada uno, según la edad, a estudiar a Rosario. Ahí empecé una vida activa, política, estudié también, estudié mucho, no era vaga para estudiar, al contrario, yo siempre creí que el militante de lo que fuese, del partido que fuese o del movimiento que fuese, debía ser un buen alumno. Debía ser un buen alumno de la universidad, demostrar que se podía... ¿Qué estudiaste? Filosofía, filosofía. Estudié filosofía y ahí conocí un montón de compañeros y compañeras hermosísimas, y bueno, y ahí fue que nosotros empezamos a cantar. En ese momento se llamaban, los lugares donde cantábamos se llamaban café concert. Café concert, no eran pubs ni nada como de eso, como se dice, de eso sí, que se dijo. Yo me acuerdo, sí. Los café concert. Y entonces ahí cantábamos y ahí conocí personas maravillosas. Te podría decir, con un solo nombre concentramos muchos valores. Por ejemplo, Daniel Biglietti. Para mí fue un encuentro maravilloso. Ese tipo. Sí, era maravilloso, Daniel. Y ahí lo conocí, y entonces él tenía una canción que se llamaba Canto Libre, y nosotros formamos un grupo vocal e instrumental que se llamaba así, Canto Libre. Él tuvo una canción que se llamaba Canto Libre y un disco también que se llamaba Canto Libre. ¿Te acordás cómo era la canción que decía? Sí, estoy tratando de acordarme la letra, pero me acuerdo solamente que empezaba diciendo: yo les quiero cantar un canto libre, pájaro. No me acuerdo la letra, pero bueno. Uno era, en esa canción él nos estaba diciendo, uno es un pájaro que vuela libremente. Y la canción que uno cante debe ser ese pájaro libre. La música es muy liberadora, la música es liberadora. Cuando uno escucha música se transporta. Me imagino que si la canta, más todavía. Sí, también ¿Cuándo conociste a Horacio? Bueno, a Horacio lo conocí, digamos, yo lo conocía cuando yo era una militante en Rosario, y él iba a dar muchas charlas a Rosario, pero él no me conocía a mí. Después vino la dictadura, él se fue al exilio en Brasil, y cuando volvió, en el 84, ahí nos reencontramos. Él no se acordaba de mí, pero yo sí me acordaba de él. Bueno. Que le habías echado el ojo. Le eché el ojo, claro. Le eché el ojo, pero en el 84, en aquellos años, lo conocía porque él era un orador y hablaba en las asambleas y todo eso, pero bueno, éramos miles nosotros. Entonces, claro. No. Claro, y yo... Era filósofo él. Claro. Entonces, cuando regresó, él había sido convocado para dar unas clases en la Universidad Nacional de Rosario. Vivía acá en Buenos Aires, pero iba a Rosario, y también había realizado un congreso hermoso de filosofía y ciencias sociales en Puerto General San Martín, que es cerca de Rosario, como yendo para Santa Fe, digamos, para el norte. Y ahí se hizo el primer encuentro, que fue
emocionante porque nos encontramos un montón de compañeros y compañeras que hace años que no nos veíamos, que nadie sabía qué le había pasado al otro. Bueno, esas cosas, esos reencuentros que se dieron a partir de la democracia y de la restitución democrática del país. ¿Cuándo empezaste a hacer política? ¿O a meterte en la política o a interesarte por la política? ¿En los 70, en los 80? A fines de los 60, porque cuando yo llegué, como te dije, estudiaba mucho, pero al mismo tiempo conocí el movimiento estudiantil entero, digamos. Entonces, para mí fue muy importante y un descubrimiento, aunque te voy a decir que en mi casa también mi padre había sido militante de la reforma universitaria, entonces en mi casa estaba muy presente la política, el arte, la música concretamente, y la ciencia, porque mi papá era bioquímico, mi mamá farmacéutica, y se habían conocido en Rosario siendo estudiantes los dos. Después se casaron y se fueron a vivir a Villaguay, y ahí nacimos todos nosotros. Y entonces yo recuerdo esos momentos en que mi papá era desarrollista, y entonces era radical y después fue desarrollista, se alineó a Frondizi, digamos, y entonces en casa se producían unas discusiones políticas tremendas, y nosotros éramos chicos y presenciábamos esas discusiones que eran maravillosas, ¿no? Y la lectura, eso también me enseñó mi papá, la lectura, la literatura, el arte, la política, en fin, yo tengo los mejores recuerdos de mi padre, la verdad. Sí, porque yo me acuerdo mis hijos, que les gustaba el canto y eran muy estudiosos también, todos, los tres, siempre leían mucho, me querían hacer leer a mí. No decían nada, yo para leer están ustedes. Y me traían cosas muy complejas. Mi hijo Raúl lo primero que me regaló la espada encendida de Neruda y yo no entendía nada. Dice, mamá, no, porque son metáforas. Digo, pero ¿por qué no me dice lo que él quiere decir? ¿Por qué no toca adivinar lo que el tipo piensa? Y eran unas discusiones terribles. Pero vos sos una... Pero vos sos una... Recién ahora le empecé a leer a Neruda y leí la espada encendida y la entendí, pero me tuvieron que pasar muchas cosas, muchos palos, mucha lectura, 20 años, 30 años leyendo. Claro, así que la política ya te entró desde chica en el cuerpo, en la canción, te hiciste peronista, te hiciste revolucionaria, el peronismo revolucionario, el peronismo de Evita, ¿qué peronismo te adheriste? Bueno, en ese momento la Juventud Peronista, era la JUP, así que yo era una persona que me acerqué mucho a ese mundo, siempre en el mundo de los movimientos nacionales y populares, ¿no? Siempre, mi papá estaba un poco espantado porque... pero de todas maneras... cayeron al revés, lo sigo. Pero igual nos bancaba mucho a los tres, sí, mucho a los tres. Y fue muy lindo porque todo ese momento estuvo toda la actividad política y la militancia estuvo relacionada, entrelazada con la música, ¿viste? Entonces nosotros nos subíamos al escenario convencidos de que nosotros íbamos a cumplir una función, que la música tenía que cumplir una función en el escenario. Qué bien. Y eso lo aprendimos así, lo aprendimos a golpes y lo aprendimos así, pero yo siento que ese momento fue un momento de gran felicidad para mí. Y que ahora falta, porque hay que juntar más la cultura, el arte y la música con la política. No puede estar separado. Para mí no. De ninguna manera, porque la pintura, las letras y la escritura a veces dicen lo que no se puede decir públicamente en otro lado, lo puede decir cantando. Sí, eso se ve mucho. Claro, incluso aunque no sea literal lo que uno diga, aunque no sea literal, pero uno entiende. Uno pone, cuando se sube al escenario, tiene que poner el cuerpo, tiene que poner
cuerpo. Y cuando uno canta, Eve, esto que nos han hecho creer el neoliberalismo, que es la famosa globalización, eso es mentira. Cuando uno canta, canta una patria. Canta una patria porque sostiene en el canto una memoria musical, poética, política, una memoria de combates dormidos de una cultura, ¿viste? Esto es lo que tienen que entender los funcionarios, los que tienen que entender la política y la tarea de la música fundamental para mí es sacar las cosas de un lugar y ponerlas en otro. Y yo creo que ese traspaso hacia otra cosa, de más intensa y más honda y más profunda, tal vez alguna vez la política le debería copiar al arte. Eso es lo que yo pienso, ¿viste? ¿Cómo es esto de sacar de un lugar y poner en otro? A ver, explica un poquito más. Por ejemplo, en mi caso, que yo no soy compositora, que soy una intérprete y elijo... Sos un artista interpretando teatro, haces de todo cuando cantás vos. Sí, pero no soy una compositora. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que agarrar un tema que ya fue hecho. Pongamos Daniel Biglietti, que agarre un tema de Daniel Biglietti o de Yupanqui o de quien sea, o de Fito o de Spinetta, no importa. Entonces yo tengo que agarrar ese tema y yo digo, yo tengo que hacer algo con ese tema. Es decir, algo que sería como descubrirle una especie de secreto a la canción y entonces al cantarlo yo e instrumentarlo yo, parece que fuera otra canción. Entonces quiere decir que es posible una buena obra interrogarla un montón de veces, miles de veces, y parece otra cosa. Parece otra cosa. Sin ese original no hay canción nueva. Pero con el original puede haber canción nueva. Debe haber. Hay que ser muy inteligente para eso. Eso no lo hace cualquiera, porque hay cada uno que agarra las cosas y le hacen cada mamarracho que no te cuento. Nos vamos a poner que hay que tener cierta formación, tenerlo adentro metido en la cabeza, en el cuerpo, en el corazón. Vos pones todo cuando cantás. Vos te sacás para afuera, nos das a todos lo que estamos escuchando, no sé, tenés una manera muy poderosa en tu canto. Bueno, bien interpretado la canción. Sí, yo entiendo lo que va. Sí. Con eso quiero decir yo que sacás las cosas de un lugar y las pones en otro. Ese otro lugar no es mejor que el original, pero sí indica que esa canción es tan poderosa, esa memoria es tan poderosa que podés conversar con ella y ponerla en otro lugar, más transformador incluso, más transformador. Por eso para mí ese traspaso de la canción original a la forma en que yo lo hago es un acto político, en el sentido más amplio del término. Porque nosotros... lleva mucho tiempo hacer ese traspaso, preparar la canción. Sí, hay que saber elegir la canción, qué canción te estimula para poder intervenirla, para poder interrogarla, para poder preguntarle cosas, preguntarle si tiene algún secreto, si no. Entonces ahí le pones en otro lugar y aparece otra cosa. Aparece otra cosa. Entonces yo tengo la ilusión fundamental fuertemente en mí, que es que cuando uno pone a la canción en otro lugar distinto al original, no es que mejora el original, pero sí señala que siempre es posible otra cosa. Qué bueno. En el mundo esa, ¿es tu teoría o de alguien? ¿O es tu teoría? Esa es mi teoría. Eso para mí... ¿Por qué no le enseñás a los chicos? ¿No te gusta ser profesora de canto? ¿De música? No sé, de interpretación.
Sí, lo hago, a veces lo hago. Nosotros en la jerga de los músicos a eso le llamamos clínicas, que son talleres, no sé por qué se dice clínica, bueno, no importa. Son talleres y a mí me gusta mucho dar esos talleres para que se entienda qué es lo que yo hago, es meterse en el corazón de la memoria. Y cuando te metes en el corazón de la memoria, podés dar un salto y transformarlo en otra cosa y aparece esa música en otro horizonte cultural. Eso es un acto político. Eso es un acto político. Porque la política es esa, es sacar las cosas de su máxima obviedad, de su máxima estandarización y ponerla en un lugar novedoso, es decir, y que la gente salga de un concierto y diga, no pensé que esa canción que conozco desde hace miles de años podía sonar de esta manera. Quiere decir, a mí me ha pasado muchas veces con algunas canciones, que me cansé de escucharlas, me parecía que no decían nada, y de repente un intérprete me hizo pensar, como dice esto, ¿qué estuve escuchando yo? Eso me ha pasado a mí. sí. Yo me tomo como soy una pelotuda, no me di cuenta. Ahora, por lo que vos me decís, tiene que ver con el intérprete, no con la canción. Con las dos cosas, con la canción, que es poderosa, y con lo que hace el intérprete con esa canción. No podemos descalificar, por eso hay que elegir bien la canción. Eso, hay canciones que a mí me gustan mucho y que yo no he encontrado nada para hacerles y entonces las abandono. Y hay otras canciones que son tan poderosas que sí me estimulan para hacer otra cosa. Y entonces ahí aparece un nuevo horizonte sonoro y el oído, lo abre para escuchar esa canción, pero en otro horizonte, Cantame unas estrofitas de alguna que te provocó, o una que quieras. Unas estrofitas así para meternos en la oreja. Por ejemplo, en el caso de Oración del Remanso, que es una canción que yo sé que a vos te gusta mucho y a tu hija, a mí el original, que es de Jorge van der Molle, músico extraordinario de Rosario, es hermoso, es hermoso. Pero cuando yo lo escuché por primera vez, sentí que eso era claramente un chamamé. Era claramente un chamamé. Y como yo conozco el Remanso Valerio, que es un lugar cercano a Rosario de gente muy humilde, y que le piden a un enorme Cristo que han hecho, le piden que no los abandonen y que puedan salir a pescar para poder comer. Es un lugar magnífico, se llama Remanso Valerio. Y ahora quedó bajo el puente que une Rosario con Victoria, que es Entre Ríos, ¿no es cierto? Y entonces Jorge hizo esa canción preciosa, preciosa. Y yo escuché que eso no iba con mucha instrumentación, solo con una guitarra y un chamamé. Entonces ahí le puse, ¿cómo te puedo decir? Como no sé, una sonoridad distinta del original, pero la de Jorge es muy hermosa también. Entonces yo la canto más bien lentona, un chamamé lento sería eso, y la canto así, porque Jorge van der Molle, el autor dice, soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del Remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Le está hablando al río Paraná, entonces habla ahora del hombre del Remanso Valerio, dice, tengo el color del río,
y su misma, soy un morocho, ¿no? Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Esas son las estrofas. Y después viene el estribillo, donde el pescador ruega y dice, Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Es hermoso. Es una maravilla. Es una maravilla, es una gran canción de Jorge van der Molen. Él la hizo distinta, la canta distinta. Bueno, yo sentí que tenía que cantarla de otra manera. De los dos modos es igual, pero él es un compositor y yo soy una intérprete. Entonces yo tenía que apropiarme de esa canción. Uno se tiene que apropiar de esa canción, sentir que le atraviesa el cuerpo y la garganta para poder cantarla. Si no, uno se sube al escenario administrativamente, como marcando tarjeta. El día que yo haga eso, vos me lo decís y yo, avísenme, y yo voy a dejar de cantar. Cuando uno se sube al escenario, se sube poniendo el cuerpo. Hay que poner el cuerpo en el escenario. Y eso es un acto político. Es un acto político. Es la memoria la que está ahí, es la memoria del sufrimiento y las celebraciones de un pueblo, es la memoria de los combates dormidos de un pueblo, de las fiestas dormidas de un pueblo, eso es. Por eso no es cierto lo que dice el mercado, no hay eso que llaman world music, no. Hay música del mundo, no, hay países, hay fronteras. Lo que pasa que las fronteras y los países dialogan entre sí y se encuentran siempre para conversar y para dialogar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso para mí cantar es pensar una patria. ¿Qué quiere decir eso? La voz es la que piensa una patria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una memoria maravillosa que ni siquiera recordamos que tenemos. Pero cuando nos subimos al escenario, está todo ahí. Está toda la patria en su máximo esplendor ahí. Eso es un acto político para mí. Claro, porque también tus canciones siempre dicen cosas. No sé si vos hacés que nosotros nos demos cuenta que digan cosas, porque eso también. Claro, porque yo me doy cuenta que hay cosas que yo he escuchado un montón de veces y ni fu ni fa, y de repente las escuchado y digo, oye, ¿qué dice? Entonces, o sea, que tiene que ver el intérprete. Yo creo que sí. ¿Y el piano dónde lo dejaste vos? Bueno, el piano que te regaló tu papá. El piano que me regaló mi papá, al tiempo largo de estar en Rosario, logramos traerlo. Pero yo era una estudiante, entonces alquilábamos casas con muchos compañeros y compañeras, y entonces al año y medio se vencían los alquileres y nos teníamos que mudar, y mudar el piano cada vez, cada año y medio era un despelote impresionante y muchísima plata. Y entonces un día se lo vendí a una gran música de Rosario que se llama Sandra Corizo, que es una gran pianista, se lo vendí a ella y me compré un teclado. Yo estoy contenta que ella haya tenido ese piano, pero estoy arrepentida de haberlo vendido. Y sí, bueno, porque ahora lo vendiste a ella.
Sí, se lo vendí a ella, que es una gran música, una gran pianista, hace mucho que no la veo, vive en Rosario, creo, y bueno, ese piano se fue. ¿Cuál es tu hit? La canción que más cantás, que más te pide la gente. Que te identifica, que subiste en y te dicen la canción. Mira, esta es una, la oración del remanso es una. Muchos me piden Cosechero de Ramón Ayala, que es muy lindo esa canción. Muchos me piden Palabra para Julia, pero lo de Palabra para Julia fue azaroso, porque en los 60 y en los 70, Palabras para Julia de Paco Ibáñez y del poeta Goytisolo, lo cantábamos muchísimo nosotros. ¿Te acordás? Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como una aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Oh, Mora, pienso. Esa era una canción que era un himno. Una maravilla. Bueno, parece mentira, se nos fue el tiempo, muchachos, sin darnos cuenta. Vamos a tener que seguirlo otro día. Más de media hora ya hemos hablado. No. Qué hermosura. Bueno, esas son las canciones que me piden y otras también, que ya te cantaré y te contaré otro día. Estoy feliz, se me pasó el tiempo volando. Sí, yo la pasé muy bien, espero que vos también. Yo también. En un próximo Mateando nos encontraremos otra vez, seguro, claro. Sí, escúchame, una sola cosa al final. Quiero decirte que sos una persona que Horacio y yo queremos mucho, Eve. Estamos preocupados, queremos que te cuides, no queremos que te amenacen más, queremos que te dejen en paz, y si no te dejan en paz y te siguen amenazando, habrá miles y miles de corazones, como ya lo sabés, que te acompañaremos. Eso quería decirte antes de que nos pasemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande para Horacio y nos encontramos en cualquier otro Mateando, porque hago uno por semana. Sí, chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Eve. Gracias.